Ya hice un video en donde hablo sobre la historia de Stick-War, parecía estar todo correcto. Pero había algo que no me dejaba dormir tranquilamente por las noches. Unos pequeños monstruitos que vienen atormentando al cine desde hace ya generaciones. Los agujeros de guión, mientras más lo pensaba, más aparecían en mi cabeza. Y después me di cuenta que estos también habían hecho acto de presencia en mi video, los cuales estoy casi seguro de que generaron algo de confusión entre los pocos que lo miraron. Para los que no sepan qué es un agujero de guión, lo podría definir como un error de continuidad, o simplemente como algo sin sentido y que no conecta con el resto de la historia. Así que hoy vengo a mencionar estos sinsentidos que existen en la historia de Stick-War, ordenados del menos al más grave, y también intentaré solucionarlos con alguna explicación, para ver si de alguna manera son justificables. Dicho esto, empecemos sin más retrasos. En la intro de Stick-War Legacy, nos dicen que cada una de las naciones habían desarrollado una tecnología tan única, que llegaron al punto de la adoración. Y esto me llevó inmediatamente a pensar en la creación del arco. Porque en Stick-War Saga, nos dejan claro que Archis fue el creador de este, incluso él mismo nos lo dice explícitamente. Muy bien Archis, tú creaste el arco, y entonces ¿cómo me explicas que literalmente todas las naciones vecinas tuvieran tu tecnología para defender sus bases? Porque, para quien no lo haya notado, literalmente todos tienen arquidonios cuando van al castillo. Incluso el Imperio del Caos la tiene como arma para sus Eclipsors. Aquí se me ocurren dos posibles explicaciones. Primero, la tecnología de Archis era tan fácil de clonar, que bastaba verla una vez, y ya podías recrearla tú mismo en casa. Es que vamos, es solo un palo doblado con una cuerda. Y en cuanto a las flechas, se podían fácilmente recoger de los campos de batalla, para posteriormente replicarlas. O la otra opción, es que el arco haya sido creado a lo largo del tiempo por diversas personas, algo así como en la vida real, donde culturas que nunca se encontraron, tenían creaciones muy parecidas, y justo una de esas es el arco. Con esto no quiero decir que Archis sea un mentiroso o algo parecido, solo digo, que él fue uno de los muchos que inventaron el arco, y que sin saberlo, se llevó todo el crédito sobre la creación de una tecnología universal. Los muertos, o más conocidos como zombies, aparecieron por primera vez en Stick-War 2, pero como una unidad resistente, y sobre todo, a distancia, el cual lanza partes tóxicas de su cuerpo al adversario. Pero el problema con estos, llegó en Stick-War Legacy, cuando Crazy J y su pandilla, agregaron el modo de Endless Deaths, un modo de juego donde solo nos enfrentaríamos a muertos. El único inconveniente para los desarrolladores era, que solo tenían dos ya creados que podían agregar sencillamente. El Marrowkai y el muerto. Por lo que decidieron crear más variantes. Como el muerto común, el Pouncer Dead, el Lanzatonio muerto, y sus versiones gigantes. Pero también le cambiaron el nombre al zombie original, o sea el del Stick-War 2, pasando a llamarse muerto tóxico, y su nombre se lo dieron al zombie común, cuerpo a cuerpo, que ya todos conocen. Después de este contexto, el error de continuidad viene, otra vez, en Stick-War Saga, donde nos muestran al muerto común, como que siempre fue parte del Imperio del Caos, a pesar de que nunca apareció en Stick-War 2. Y aquí sí voy a dejar claro que su inclusión en Saga fue capricho de Crazy J, como para dejar un guiño a Endless Deaths en este nuevo juego, sin importar de que para ello, tenga que reescribir la historia del Stick-War 2. Tampoco se me ocurre ninguna justificación, así que solo diré... Siempre que observen uno de esos detalles... Crazy J lo hizo. Por fin, un error de continuidad que no involucra a Stick-War Saga, es casi un milagro. Ok, chistes malos aparte, sobre los gigantes, quisiera hablar primero un poco sobre su historia. Su primera aparición fue en el Stick-War original, donde juegan un papel importante en la historia de este juego, incluso siendo uno de estos el jefe final de la campaña. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es que luego de este papel tan fundamental que tuvieron, no podrían ser olvidados tan fácilmente en Stick-War 2. Sin embargo, no tienen ninguna aparición en la intro de este mismo, ni un representante de los gigantes en los rebeldes, ni siquiera algún ejemplar de estos entre su ejército. Es algo bastante extraño, si en teoría los gigantes también ya eran parte del ejército del orden.
Y no vengan con la excusa de que tal vez los rebeldes no sabían cómo controlar a los gigantes, ya que en Stick War 1 los usan también como el orden. Entonces, ¿cuál es el posible parche para este agujero de guión? Se me ocurren dos opciones. La primera, es que los líderes de las naciones hicieron una especie de trato con el Imperio del Caos, o algún representante de los gigantes, como Grifo el Grande, o tal vez el mismo jefe final, para que les den apoyo con sus gigantes en el campo de batalla, mientras que estos, después de su prometida victoria, les devolverían las tierras de nadie. No sería raro pensar esto, ya que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de vencer al orden, y recuperar sus tierras. Aunque implique hacer tratos con unas bestias pertenecientes a un imperio, que en el futuro les obligaría a unirse al orden para poderlo enfrentar. Por lo que luego de su fracaso, y la muerte del gigante jefe, los gigantes que estuvieron aliados con los rebeldes, simplemente se retiraron a territorio del caos. Esto explicaría por qué los rebeldes no atacaron al orden con gigantes, pero esto aún no explica por qué el orden no usa a los gigantes contra los rebeldes, y recién los volvieron a usar hasta cuando llegaron nuevamente a las tierras de nadie. Pero igual esto último es de esperarse, y lo podríamos dejar pasar. Porque el orden fue nerfeado por el bien de la trama durante el inicio de esta campaña, porque literalmente tuvo que volver a desbloquear las tecnologías que ya formaban parte de su imperio. Esto más que ser un agujero de guión, sería una conveniencia de guión. Y la otra opción, que es la más probable según yo, es que, simplemente, la conquista de las tierras de nadie, todos esos combates con los gigantes, y la batalla contra el jefe final, nunca ocurrieron en realidad. Y esto es de cierta manera confirmado, cuando derrotamos a nuestro primer gigante en Stick War 2, porque Medusa habla con un tono, sobre la esclavización de ese gigante, como si fuera el primero que el orden haya esclavizado, y justamente esto siendo el impulso que le sirvió a Medusa para desplegar su ejército. Si de alguna manera esto se llegara a canonizar, sería bastante triste, porque implicaría que la parte más épica de la campaña de Stick War Legacy, fue una completa mentira. Hola, soy el Hercleno del futuro. Mientras este video estaba en producción, esta última posibilidad ya fue 100% desmentida por Crazy J, ya que en la descripción del lore de Zarek, nos confirman que los gigantes fueron agregados al ejército del orden en Stick War 1. Con esto en cuenta, nos quedaríamos con la primera opción de solución. Sin más, continuemos. No acaban los agujeros de guión entre Stick War 2 y Stick War Saga. Porque ahora los protagonistas son los Marroukais. ¿Me escucharon bien? Marroukais. En plural. Los conocedores, o los más veteranos, ya lo sabrán, pero para los que no, en el Stick War 2, los Marroukais eran una facción de hechiceros muertos, todo un grupo, todo un ejército. Y no un solo ser, como nos dan a entender en Stick War Saga. Este agujero de guión es más grave de lo que parece, porque intenta reescribir buena parte de la historia del juego anterior. Por mencionar un poco, podría decir, le dan a Medusa una mano derecha, a pesar de que se nos muestra a ella bastante arrogante y confiada de sí misma, como para tener una. La inexistencia de hechiceros en el Imperio del Caos, porque los únicos serían estos dos, y ambos son generales, por lo que habría falta de un ejército de magos. Y esto se pone peor, si ya consideramos canon la teoría de que Marroukai es Adikai. Por lo que se me ocurre una sola solución a este caos, que vuelvan otra vez canon al ejército de magos esqueléticos, pero con otro nombre, supongamos que le dan el nombre de Deathkais. De esta manera Marroukai no solo sería el general de los zombies y Juggerknights, sino que también de los Deathkais. Y si queremos alucinar un poco más, podríamos decir que estos Deathkais fueron los que revivieron a Adikai, volviéndolo uno de los suyos. Este poco a poco escaló de rango, hasta hacerse con el poder, y conseguir su posición de general una segunda vez, obtener la confianza de Medusa, y posteriormente, ganarse su lugar como líder del Imperio del Caos. Pero, ¿qué pasó con estos Deathkais? Posiblemente el orden acabó con todos ellos durante la Segunda Gran Guerra de Inamorta. Y Marroukai, que por alguna razón parece que no salió al campo de batalla, y se quedó campeando en el castillo, se consiguió salvar. Al menos con esta explicación, nos podríamos ahorrar un agujero de guión.
Esperemos que Crazy Jay también tenga intenciones de solucionar su historia, y no simplemente la reescriba, como ha estado haciendo hasta ahora. Como dicen, que les faltan pruebas para creer que a Crazy Jay le gusta reescribir la historia de su propio juego, pues he aquí la prueba definitiva. Esta vez involucra el origen de los Shadowrats. Tal y como mencioné en mi anterior video largo, en SticWar 2, nos dicen que los Shadowrats surgieron durante, y para la rebelión, no siendo nada más que espadines rebeldes muy bien entrenados. Mientras que en SticWar Saga, nos cuentan algo completamente diferente. Aquí nos dicen que los Shadowrats surgieron para evitar que siga creciendo en poder y riqueza, la mafia majestuosa, que ya estaba ganando dinero a través de impuestos, dando a cambio seguridad a las ciudades de Inamorta. O al menos esto es lo que dicen ellos. Por un lado es bueno, ya que de esa manera el imperio no tiene que preocuparse tanto por la seguridad, y puede concentrarse en dirigir sus ejércitos a cosas de mayor relevancia, como rebeliones, o amenazas mayores, como el imperio del caos. Pero no hay que ser un estratega, para darse cuenta que la mafia majestuosa, no tiene del todo buenas intenciones, literalmente tiene la palabra mafia en el nombre, por lo que Shade decide crear a los Shadowrats, en respuesta a esta mafia, logrando conseguir algo de éxito en la capital del imperio. Pero para ese punto ya se había desatado la guerra contra los rebeldes, por lo que Shade deja de ocultarse en el anonimato, se revela como líder de estos ninjas, y se los entrega a su padre, como fuerza de combate extra para el ejército del orden. Pero luego de terminar esta segunda gran guerra, el conflicto de entre quién de estos dos protege mejor Inamorta volvió a surgir, esto confirmado en el periódico del capítulo 2 de la campaña. Al ojo ya se puede ver que los orígenes en ambos juegos, no tienen ninguno nada que ver con el otro. Y tampoco se me ocurre una buena forma de parchear este agujero de guión, hace tiempo se me había ocurrido que tal vez, era que Shade se había rebelado hacia su padre, o algo así, pero como digo, esto también está desmentido. No digo que un origen sea mejor que el otro, eso lo dejo a opinión de cada uno. Lo único que me incomoda, es que a Crazy Jay no le pese la mano para modificar la historia ya escrita por él mismo. Pero prepárense, porque esto se pone peor. Esta parte del video no estaba planeada en un inicio, pero al ver lo relevante que es, decidí agregarla. En una de las actualizaciones más recientes de SticWar Saga, antes que llegara el Pay to Win, se agregaron pequeñas descripciones de lore a cada uno de los generales del juego. En muchos de ellos no nos dicen nada que ya no supiéramos gracias a la campaña, pero hay dos generales en específico, que tienen descripciones peculiares. Uno de ellos es el Rey Zarek, donde como ya mencioné anteriormente, se nos confirma que los gigantes fueron esclavizados por el orden durante SticWar 1, a pesar de que tenía mis dudas al respecto. Y también, por fin, nos dicen cómo fue que murió la esposa de Zarek, la cual se nos cuenta que falleció, dando a luz a Atreus y a Decay. Pero lo verdaderamente grave, es la descripción de Atreus, les leeré este fragmento en español, para que me entiendan mejor. Durante la era de Legatki, Atreus fue emboscado por muertos, mientras viajaba a través de los bosques del norte. Él y sus soldados del orden, soportaron incontables noches luchando contra ataques interminables. A ver, aquí de primeras lo que más llama la atención, es que vuelven canon a Endless Deaths, el cual hasta el momento no tenía muchas señales de ser parte de la historia. Otra cosa destacable, es que dice, durante la era de Legatki, lo que quiere decir que Atreus, ya tenía una edad decente para la época de ese juego, diría que aproximadamente 10 años. Y esto puede significar dos cosas. Que los Royal Siblings nacieron durante este juego, o, que pasó una buena cantidad de años entre SticWar Legatki y SticWar 2. Hasta el momento, eso es todo por los lores, esperen. Hay algo que no cuadra. Eso, zombies en la época de SticWar Legatki, esto no tiene sentido. Se supone que Decay murió durante SticWar 2, los muertos aún no deberían existir. Oh, querido Crazy Jay, ahora sí ya fuiste. Estás entre la espada y la pared, porque ahora solo puedes hacer tres cosas. O descanonizas Endless Deaths para evitar esto, o haces canon a los Deathcash, para justificar la aparición de los muertos, o aún mejor, que descanonices tu plot twist pitero de que Marroca y Decay son el mismo. Elige sabiamente.